Sí, vamos a hablar un poquito sobre la medalla de San Benito, ya que es algo que vendemos mucho, es algo que recomendamos mucho y es algo que utilizamos mucho, tanto para nosotros como para los demás. Vale, pues eso, hoy vamos a hablar de la medalla de San Benito, que es una medalla que me gusta mucho. Yo no soy de medallas y de estas cosas, pero la medalla de San Benito es como necesaria, ¿no? Pocas medallas llegan al nivel de esta medalla. Entonces, creo que es la única medalla que tengo. Sí, puedo tener piedras y eso, pero medallas es la única medalla, menos de santos y esas cosas. No la llevo puesta porque me da calor, pero la tengo aquí. No sé si se va a ver. Esta es la medalla San Benito. Luego veremos. Si quieres verla mejor, a ver si se ve mejor. No se ve. Bueno, luego, como tengo una foto por ahí, ¿vale? Tengo una foto, entonces la podréis ver mejor, ¿vale? La medalla de San Benito es algo que todos deberíamos tener. Y nuestras casas. Sí, tendríamos que ponerle una a nuestra casa. Sí, sale la imagen de San Benito, sí. Vale, ahora cuando empecemos a hablar de ella y tal, ya os pondré una foto para que la veáis. Vale, y tenemos una versión para imprimir que podéis pegarla detrás del armario y cosas así para que podáis utilizarla. Sí, es bastante, aunque sea en impresión, o sea, una impresión, también surge efecto. Sí, Susana, entiendo que me pediréis una. Yo ya las tengo localizadas de nuevo, ¿vale? Y esta semana haré el pedido, ¿vale? Y la verdad que... O sea, de verdad, ¿eh? O sea, yo sabéis que no soy de medallas y todas esas cosas, pero esta medalla para mí es única. Sí, cuando trabajas de terapeuta y a veces viene a verte gente que tiene problemas con el mal, pues esta medalla espanta al feo, como dice Susana. Sí, y eso, vale, entonces, a ver, medalla, a ver si os la puedo enseñar. ¿Vale? ¿Se ve bien o la tengo que hacer más grande? Sí, se ve bien, ¿verdad? Bueno, el corazón, no sé si va bien para el tema mal de amores. Entiendo que no va por ahí tu cuestión, Josep. Vale, esta es la medalla. Sí, también la tenemos así. Vale, va a gustos. Y esta es la versión que os digo que es para imprimir. Sí, está en el blog de Terapia Directa, ¿vale? Que es vddlm.com. de vidadespuesdelamuerte.com, ¿vale? Si buscáis medalla de San Benito os sale todo esto. Entonces esta imagen la podéis imprimir y la podéis... Sí, Susana, esta es la que se utiliza para hacer los exorcismos. Sí, si te fijas tiene dos caras, una cara sale el santo y en la otra cara sale el exorcismo, ¿vale? Que luego os explicaré lo que quieren decir todas las letras y eso, ¿vale? Entonces, a ver, creo que podemos ir empezando si queréis. Vale, a ver... por aquí. La medalla de San Benito es una medalla sacramental cristiana que contiene iconografía relacionada a Benito de Nursia, ¿no? Yo le llamo San Benito Abad, no sé por qué, ¿vale? Pero se ve que se le llama San Benito de Nursia. Esta medalla es usada por personas creyentes católicas, angelicanas, luteranas, metodistas y ortodoxas de Occidente. Es una medalla de las más antiguas de la cristiandad, y quienes la portan creen que tiene el poder contra el mal. Sí, realmente estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí tiene el poder contra el mal. En el anverso de la medalla presenta una imagen de Benito de Nursia y en el reverso tiene, entre otras cosas, la leyenda Vade Retro Satana, una fórmula católica de origen medieval que deriva de una frase que el Evangelio de Marcos pone en labios de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces solo por eso ya algo hay ahí. La fecha exacta sobre la primera medalla de San Benito se desconoce. En algún punto de la historia de esta devoción cristiana se encontraron letras en la parte de atrás de la medalla. En el año 1647, unas mujeres fueron juzgadas por hechicería. En el proceso declararon que no habían podido dañar al monasterio de los benedictinos porque se encontraba protegido por el signo de la Santa Cruz. ¿Vale? No sé si se refiere solo a la Santa Cruz o si es la medalla, o sea, la Santa Cruz con el San Benito, ¿vale? Que luego vemos la imagen. Se buscó entonces en el monasterio de Mitten, Baviera, Alemania, y se encontraron unas pintadas antiguas, ¿sí? Entonces, con la inscripción que explicaremos a continuación, ¿vale? Luego lo hablamos. Sí, lo de las letras de la parte de atrás y eso. Pero estas iniciales misteriosas no pudieron ser interpretadas
hasta que en un manuscrito de la biblioteca, en 1414, entonces se vio una imagen de San Benito de Nursia con esas palabras detrás. ¿Vale? Entonces empezó a llamar la atención, porque la medalla sola pues es como una medalla y ya está, pero el hecho de que tenga detrás pues el exorcismo representado en dibujo, letras y eso, pues es lo que para mí tiene la magia, ¿no? ¿Vale? Entonces, un manuscrito anterior del siglo XIV procedente de Austria que se encuentra en la biblioteca de Wolfenbüttel. Parece haber sido el origen de la imagen y del texto, ¿vale? O sea, parece, ¿eh? No tengo claro que lo tengan ellos claro tampoco. En el siglo XVII, un tal J.R. Thiers, no sé si lo pronuncio bien, un erudito francés, la juzgó supersticiosa por los enigmáticos caracteres que la acompañan. Pero lo bueno, o no, es que el Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó al ritual romano. La versión final de esta medalla data del año 1880 en memoria de los 1400 años del natalicio de San Benito. Un rosario con una medalla de San Benito, que es la cruz que decimos con la medalla, ¿vale? Y con todo el rosario y tal. La medalla es usada de diversas maneras. Colgada alrededor del cuello con una cadenita, en el rosario, en el bolsillo, en el centro de una cruz, o en el coche o en la casa de los fieles. ¿Vale? También se utiliza mucho, que es una de las cosas que recomendamos un montón, en los cimientos de un edificio. O sea, si tú vas a construir un edificio, una casa, ¿vale? Pues se colocan medallitas de estas, al menos una, ¿sí? Entonces, si tienes la casa hecha y tienes jardín, si puede ser alrededor de la casa, pues se recomienda poner una medalla de estas enterrada en cada esquina de la casa, ¿vale? Esto protege la casa de cualquier energía rara y todas estas cosas, ¿vale? Y muchas veces nos hemos encontrado a alguien que viene a consulta y tal, que tiene movidas raras en casa, y le recomendamos, entre otras cosas, que ponga una medallita en cada esquina de la casa, ¿sí? Es bastante aconsejable si pasan cosas raras en casa. La medalla es una exaltación del amor a Cristo, de acuerdo con los fieles cristianos del catolicismo. Quienes practican esta devoción le atribuyen poder para alejar el mal por medio de la fe, así como el medallón apocalíptico, el medallón genéstico o el medallón exodial. ¿Vale? No he encontrado fotos de estos medallones para enseñároslo. El medallón de San Benito ayuda a combatir el mal y las tentaciones que provienen de Satanás, del mismo diablo, máximo enemigo del Dios Todopoderoso, ¿sí? Aunque estos últimos medallones mencionados, menos conocidos que el de San Benito, solo hay 7 en todo el mundo. Se creen que tienen gran poder espiritual y que están dispersos por todo el mundo. El medallón de San Benito es una de las medallas que más sirven en los combates espirituales contra el diablo. Sí, o sea, por algo será si se utiliza tanto y se recomienda y tal. O sea, es que de verdad, ¿sí? Cuando la coges y la sientes, se nota. Incluso cuando la ves, es como que está bien hecha, no sé cómo decirte. Es una medalla normal y corriente, ¿no? Pero es como que tiene algo, tiene algo, de verdad. Al frente de la medalla aparece la figura de Benito de Nursia, sosteniendo 2 cosas. Sostiene en su mano derecha una cruz y en su mano izquierda el libro de las reglas, con la oración rodeando la figura del santo. La oración es Eius in obitu nostro praesentia muniamur. Traducido sería: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Y esta es la oración de la buena muerte. Benito es el patrón de la buena muerte. En el fondo de la imagen aparece una copa envenenada, de la cual, cuando el santo hizo sobre ella la señal de la cruz, salió una serpiente. Un enemigo celoso intentó envenenarlo, dándole un trozo de pan envenenado, y al pretender comérselo, se lo llevó un cuervo. Estos detalles aparecen en la medalla. Arriba de la cruz aparecen las palabras Crux Sanctis Patris Benedicti. En la segunda cara de la medalla, en el reverso, se muestra la cruz de San Benito con las letras, con las inscripciones de Crux Sancti Patris Benedicti, que son las letras que podéis ver, ¿sí? Pone
Crux Sancti Patris Benedicti, que son las letras CSPB, ¿vale? Que son las 4 que rodean la cruz. En castellano sería Cruz del Santo Padre Benito, ¿vale? Luego tenemos las otras letras que van de arriba abajo, las de CSSML, que quiere decir Crux Sancta Sit Mi Lux. La Santa Cruz sea mi luz, ¿sí? Que es la que va vertical de arriba abajo. Luego tenemos las otras letras, NDSMD, ¿vale? Que es horizontal, que dice Non Draco Sit Mi Dux, no sea el dragón mi guía. ¿Vale? Dux es duque y duque es señor, sí, en un sentido feudal. En clara analogía al señor celeste, Dios mismo, sí, que es el que va de lado, horizontal. El círculo, comenzando por arriba hacia la derecha, va de retro satana, sí, que esto tiene una fuerza, ¿vale? Si os dais cuenta, en círculo, ¿vale? VRS, retrocede Satanás. Vade quiere decir ir. Y retro quiere decir atrás, ¿vale? Vete atrás. Vale, luego también encontramos nunquam, que algunos dicen que es non, ¿vale? Pero yo creo que es nunquam. Suade mi vana, que son las letras NSMV, ¿vale? Las vemos a la derecha en la parte de abajo de la cara B, ¿sí? Y quiere decir malo es lo que me ofreces. Luego tenemos más letras SMQL, ¿sí? SMQL, ¿vale? Que quiere decir venenosa es tu carnada, ¿vale? Sería sunt mala quae libas. Sí, todo esto es como el exorcismo, ya os cuento. ¿Vale? Luego tenemos más letras, ¿vale? O sea, entendemos que no cabe todo en una medalla y se ha hecho con simbología y con las letras y tal. IVB, ¿vale? Está a la izquierda en la parte de arriba de la medalla. Es ipse venena vivas, IVB. Trágate tu veneno, ¿vale? Y luego en la parte de arriba pone pax, que pax quiere decir paz, ¿sí? Esta es la medalla, ¿sí? ¿Qué os parece? ¿Vale? La tenemos así con la cruz y la tenemos para colgar, que esta digamos que es la estándar, que es la que se suele vender. Hay más grande, más pequeña, más bien hecha, más mal hecha, que hay algunas que están súper mal acabadas y hay otras pues que están más bien acabadas. Hay de hierro, de metal y hay pues de plata, de oro y todo eso, ¿vale? Está bastante bien. Y luego si entráis en el blog de Terapia Directa, que es como he dicho antes vddlm.com, de vida después de la muerte, las iniciales de cada palabra, y buscáis San Benito, podéis descargaros esta imagen. Le dais al botón derecho de la imagen y le decís descargar. ¿Vale? Esto lo podéis imprimir y lo podéis colgar dentro de un armario, o sea, lo pegáis en la puerta por dentro del armario. Lo podéis pegar en cualquier sitio de la casa, en la cocina, en cualquier sitio. En la puerta de la casa también está bien, lo que pasa que se ve, ¿vale? Y esto es la medalla San Benito, ¿vale? No hay mucho que contar, ¿vale? Lo único eso, o sea, la medalla se puede llevar encima colgada, la podéis llevar como queráis, ¿vale? Pero, o sea, por ejemplo, si vais a algún sitio donde sabéis que hay energía negativa, a algún sitio donde se os puede pegar algo, algún cementerio, algún sitio así, algún hospital, ¿vale? Pues está bien llevarse la medalla San Benito. Sirve para cualquier sitio, en principio, ¿vale? Entiendo que puede ser que haya algún sitio pues que le cueste más, pero si vosotros sabéis que está y le dais la fe que necesita, pues os aseguro que esta medalla tiene un poder increíble, ¿vale? Y además, como tanta gente la utiliza para esto, sí, pues todavía tiene más energía, ¿vale? Si fuera algo que solo lo utilizan 4, pero esto lo utiliza un montón de gente en todas partes del mundo, ¿vale? Y es un clásico, o sea, cualquier persona que se dedique al exorcismo, que se dedique a combatir contra el mal de alguna manera u otra, ¿vale? Pues saben de qué va, y si no saben de qué va, pues necesitarían, ¿vale? Porque de verdad es una medalla que está muy bien y tiene mucha fuerza y mucha energía. Si trabajáis de terapeutas, cuando vienen clientes, ¿no? Si sabemos que el cliente que viene pues es un cliente un poco especial, que posiblemente tenga algo pegado y tal, ¿no? Cuando trabajamos con el cliente y le quitamos lo que tiene pegado, ¿vale? Pues no está de más que nosotros llevemos esta medalla, ¿vale? Que entiendo que no es necesario, no hace falta, pero bueno, no está de más ni de menos, ¿sí? Que siempre nos puede ayudar. Que a veces hay gente que viene y no somos conscientes del monstruo que lleva, ¿no? Y a veces pues va bien.
Ir doblemente protegidos, ¿vale? Que no es necesario, pero ayuda. Luego tengo otra cosa para explicaros. A ver, pregunta por aquí. Lo del agua bendita, ¿por qué la usan en los exorcismos? Porque se supone que, o sea, al estar bendecida, pues el maligno pues le duele, le molesta. Sí, es como decirle, parte de mi amo o mi Dios que está en este agua nos acompaña en este ritual y utilizamos su fuerza, ¿vale? Entonces, pues tiene más fuerza todo lo que hagamos con agua bendita. O sea, y me preguntas si utilizo la medalla de San Benito. Yo la medalla de San Benito siempre la tengo presente, ¿vale? Es algo que cuando viene gente rara me la tengo que poner. Si tenemos que hacer alguna constelación o algún trabajo raro, pues normalmente siento la necesidad, sin entender por qué, antes de empezar el trabajo siento la necesidad de ponérmela. Entonces pues me pongo la medalla San Benito y ya sé que estoy protegido, ¿vale? Que sé que no la necesito, pero no está de más un extra de protección. ¿Entiendes, Gaviota? Y no os la he enseñado nunca, es que se me hace muy raro que no la hayáis visto. ¿Entiendes? Ok. Vale, pues eso. Yo estaba convencido que vosotras la habíais visto, pero bueno, no sé. ¿Quién te lo dice? ¿Los guías? Pues no sé si son los guías o es la intuición, ¿vale? Sabéis que muchas veces cuando voy a tener un cliente o voy a tener un trabajo, el día de antes por la noche, pues tengo como una conexión con ese cliente, con ese trabajo. Entonces, pues me debe llegar de alguna forma y si no, pues está claro que me lo dirán mis guías, ¿vale? Pero yo no creo que vaya por los guías, ¿eh? Yo creo que es más alguna intuición que me llega al visitarlos por la noche o hacer el viaje astral o lo que sea que hacemos por la noche, ¿vale? Porque muchas veces he tenido un cliente el día siguiente y por la noche he tenido un viaje astral y me he encontrado con ese cliente, ¿sí? Que luego no recuerdo nada, ni lo que hemos hablado, ni nada de nada, ¿vale? Pero sé que hay como una preparación o algo así. Pero bueno, está bien. La medalla de San Benito creo que es algo que debemos tener todos en nuestra casa. Sí, sí podemos llevarla colgada en momentos raros, difíciles, extraños, ¿vale? Si nos reunimos con alguien que sabemos que nos tiene envidia o alguien que tiene mala onda y tal, está bien ponérnosla, ¿vale? Que digo que no hace falta, ¿no? Pero a veces nos relajamos, nos confiamos, ¿vale? Y sabemos que esta gente y estos seres y tal se aprovechan cuando nos distraemos y nos relajamos, ¿no? Entonces, para esos momentos que tal vez te relajas, pues está bien la medalla, ¿no? ¿Vale? Sonia nos dice, mejor esto que la turmalina negra, es que es diferente. Es diferente. Yo recomiendo a veces una cosa y a veces la otra. Es diferente, la intensidad, depende. Hay que estar siempre alerta. No hay que estar alerta, hay que estar presentes, ¿vale? Hay que estar presente, consciente en el aquí, en el ahora. Entonces, todo lo que pasa, pues estás pendiente, estás consciente de todo lo que pasa, ¿vale? Pero estar alerta es que cansa, ¿sabes? Por eso nos desconectamos del estar alerta. Entonces es más fácil estar atento, estar presente, que estar alerta todo el rato. Porque estar alerta una hora no puedes. Tienes algún momento que te relajas. Pero estar atento es más fácil, ¿sí? Entonces es interesante pues estar presentes. Y es una de las frases que más os digo. Estar presentes y daos cuenta de todo lo que pasa a vuestro alrededor y lo que pasa dentro. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre la turmalina? La turmalina sería como más light, como más personas que te envidian, personas que te critican, ¿sí? Gente que viene con mala onda, pero como más light. La medalla de San Benito es más seria, ¿sí? Es como para el que viene a hacerte mal, ¿sí? La medalla de San Benito es más poderosa. Entonces, si tú vas a trabajar y esas cosas, en principio con turmalina negra tienes suficiente, a no ser que haya alguien muy malo por ahí, ¿vale? Pero es que es diferente. Yo, según la persona, según lo que me preguntan, pues recomiendo una cosa a otra, según la intensidad, según lo que me llega. Es diferente, ¿vale? Para la gente normal de a pie, pues con la turmalina negra en principio tienen suficiente. O sea, es como más profesional. No es así, pero por si os sirve la respuesta. Vale, Gaviota me dice, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Casi sí, pero no. Susana dice, a los que estamos aquí, ¿qué nos recomiendas? Vibrar amor. Si vibráis paz y amor, no necesitamos nada de eso, ¿vale? Pero claro, a lo mejor estás con un cliente que tiene una vibración rara y quieras o no, pues un poco te tienes que conectar con el cliente, entonces un poco tienes que protegerte. Pero si tú vibras paz, amor, alegría, respeto, ¿vale? Estas energías no se pueden
no se pueden pegar a ti fácilmente. ¿Sí? Estas energías son lo contrario del amor. Entonces, si tú vibras amor, la energía es tan diferente que no se puede pegar, ¿vale? A no ser que sientas amor y miedo a la vez, o sientas amor y tengas dudas de lo que sientes, ¿vale? Si tú tienes algo pegado, solo tienes que tomar conciencia y hacer esto, y te lo quitas, ¿vale? Lo tienes que hacer bien, ¿vale? Si tú haces estas cosas, si lo que tienes no es muy poderoso, en principio no hay problema.